Hola, buenos días a todos. Les damos la cordial bienvenida aquí a la comunidad Burning Houses. Nos da mucho gusto de verlos nuevamente. Bienvenidos, Miri, Majo, Guillermina, pues Ana, Silas, Iri, todos estamos aquí muy contentos de recibirlos y de saber que es un buen día para reunirnos como familia en Dios y de poder escuchar lo que nuestra alma, lo que nuestro espíritu necesita y estamos muy contentos de poder tener la oportunidad de que a través de las redes de la tecnología no estamos en el mismo lugar geográficamente, pero sí unidos en el mismo internet que nos ayuda a estar conectados sin importar de qué parte de México o de otras partes del mundo nos podamos conectar. Y algo que yo quiero compartirles como una buena noticia en esta semana que pasó y como les hemos ido mostrando y explicando cómo la Biblia hace que nuestro diario vivir se viva de una manera diferente. Empecé esta semana pues a enterarme de muchos casos y cosas pues alarmantes en mi trabajo y aún en mi familia, ¿no? De cosas que están pasando con los casos de COVID y esto, pero dentro de todo eso, cuando uno empieza a enterarse de muchas cosas, es cuando empezamos a entender, a correr a Dios, cuando empezamos a decir, están pasando cosas, estamos aceptando lo que estamos viviendo, pero nos tenemos que enfocar en Él. Y justo esta semana leí un pasaje en Hebreos que habla acerca de que la palabra de Dios y Él es como un ancla y dice que tenemos esa ancla como una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, que era un sumo sacerdote para siempre. Y algo que a mí me impactaba de este versículo que solo leía por lo que estaba viviendo y las noticias que me empezaron como a estresar un poco, me volví a enfocar mis ojos en decir que Jesús es nuestra esperanza y Él es nuestra ancla firme, ¿no? Y Él es nuestra salvación depende de Él y Él es el que nos permite estar anclados a Él mismo sin importar lo que las cosas, lo que estemos pasando o atravesando y que podemos estar seguros que Él es el quien está a favor de nosotros, Él es quien está mostrándonos aún lo que el hombre no puede ver, Él nos empieza a dar su paz, Él nos empieza a llenar otra vez de Él para que cuando podamos escuchar a esas personas que están pasando por situaciones difíciles, nosotros podamos también ser esos agentes de paz, que podamos hacer esos agentes que pueden llevar palabra de vida, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a escuchar a estas personas, a mi propia familia, con tíos y lo que está pasando, Dios nos mostraba de abrir nuestra boca, ¿no? Y de hablar palabras de vida y de paz. Entonces, cuando empecé a hacer esto, inclusive las mentes de las demás personas o lo que estaban pasando, empezó a inclinarse a otra forma de ver, ¿no? Entonces, creo que nosotros que conocemos a Dios, esa buena noticia es que tenemos esa oportunidad de poder ser agentes de paz, podemos ser gente que habla palabras de vida aún en la dificultad y esa es nuestra gran esperanza, ¿no? Que Él es todo lo que necesitamos para descansar día a día y Él ha hecho una obra inigualable para que ahora nosotros podamos creerlo y en medio de la tribulación podamos confiar que Él tiene la última palabra en nuestras vidas y que Él va a cruzar con nosotros, sea lo que estemos pasando. Y simplemente por creer esas palabras, va a transformar nuestro interior, aunque a veces no lo veamos bien rápido, es algo que yo pude experimentar, ¿no? Esta semana y que lo pude compartir con los demás y el hecho de que lo puedas compartir con alguien más y pueda el espíritu hacer algo,
es algo que es muy, que la verdad es muy gratificante, ¿no? No es que se vayan los problemas, sino que en medio de los problemas podemos transmitir realmente la presencia de Dios a través de creer, de tener esa fe. Entonces, creo que para mí eso fue algo muy relevante esta semana, que una cosa es que yo lo tenga, pero cuando ya Dios nos enseña a compartirlo a los demás, ya vamos a poder ver que realmente las demás personas también pueden escuchar y pueden recibir esa esperanza y esa fe y esa paz. Entonces, para mí es una gran noticia, que no solamente se queda en nosotros, sino que también se puede transmitir y que se puede hacer colaborativo. Entonces, es algo que me pasó esta semana y se los quería compartir porque sabemos que en medio de cada situación, pues siempre está una manifestación de Dios y más ahora entre nosotros. Entonces, nunca duden de que lo que tengan lo puedan compartir, porque eso es una gran noticia para cualquier persona que esté pasando por cualquier cosa, el hecho de poder ir a darles algo de parte de lo que tú vives de Dios va a ayudar a alguien más. Y creo que así como lo pude hacer esta semana, también yo lo recibo. Entonces es increíble. Y bueno, sin más preámbulos y con empezando esta reunión así, pues le damos gracias a Dios también por la vida de nuestra amiga Iri, que hoy es quien nos va a compartir la palabra un mensaje de vida y de paz y de lo que Dios tenga para nosotros. Y recuerden también que hoy vamos a compartir la Santa Cena, que también es un acto simbólico que como hijos de Dios es algo que Dios nos manda a hacer en conmemoración a Él y de nuestra fe. Entonces recuerden que también hoy es un domingo muy especial porque vamos a hacer la Santa Cena y si ustedes tienen también la oportunidad de tener pues los aditamentos que necesitamos durante la sesión los pueden conseguir allí en su refri o en donde lo tengan y vamos a estar al pendiente pues de esto que vamos a hacer hoy, que es muy especial y que también es algo que queremos mostrarles, enseñarles para que puedan también ustedes hacerlo en cualquier momento en sus familias, porque sabemos que también es algo que honra a Dios. Y bueno, sin más preámbulo, dejamos la palabra a Iri. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están, Burning Houses? Les saludo. Hoy tenemos muchas cosas que celebrar y también tenemos muchas cosas por las cuales tenemos que seguir orando por muchas personas que están ahorita enfermas de este mugre virus, ¿verdad? Que ya todos ya estamos cansados de él, pero bueno, lo importante es que podemos orar, podemos hacer algo y lo que más podemos hacer es orar por estas personas y bueno, también ayudar de la manera posible. El mensaje de hoy va a ser muy corto porque pues también tenemos la parte de la cena del Señor, o sea, la cena de Jesús, que es para recordarle a Él. Entonces, pues bueno, hoy quiero hablarte de... vamos a seguir hablando de procesos, estamos en la serie de procesos. Quiero recordarte que los domingos pasados Ana habló de los diferentes procesos que muchas veces son necesarios para nuestro ser y que tienen un propósito que es sacar lo mejor de Dios en nosotros, ¿verdad? Habló del proceso del perfume, habló del proceso del perdón en los gritos, habló del proceso de la mariposa, habló del proceso del café y del oro, ¿verdad? Cómo tienen que pasar por fuego o por calor o por cierta altitud o por cierta para poder dar lo mejor. Y Fanny nos hablaba el domingo pasado de, ¿ya subiste las otras? ¿La de Ana? Sí. Ya tanto la de Ana como la de Fanny ya están arriba en YouTube. Si no te pudiste conectar, en verdad yo te recomiendo que veas las grabaciones. Vamos a pasarlas también en el grupo de oración, que pues prácticamente se está volviendo como el grupo de noticias de Burning Houses.
Toda esta serie de procesos es muy importante porque nos cimenta en lo que es la palabra de Dios durante estos tiempos que son difíciles para todos, ¿no? Para todos, o sea, ahora sí nadie se escapa. Todas las razas, todos los países, diferentes clases sociales, o sea, definitivamente hay países que la estamos viviendo peor que otros y bueno, México es uno de los países que peor la está viviendo. Cuando platicamos con los familiares de mi esposa, aunque en Alemania los números también ya están muy altos otra vez, pero parece que estás hablando de dos mundos diferentes de cómo se está viviendo esta pandemia, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí estamos y tenemos a Dios y estos mensajes que Dios nos da, en verdad que son muy necesarios para poder vivir estos procesos, estos tiempos de crisis, estos tiempos en donde sentimos que nos pasa de todo y que necesitamos anclarnos. ¿Y en qué nos anclamos? ¿En qué nos cimentamos? Y hablaba Fanny, ¿en qué nos enfocamos durante estos tiempos? Y debemos enfocarnos en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. Y ella decía que debemos estarnos alimentando, respirando, escuchando la palabra de Dios para estarla recordando todo durante todo este tiempo. Entonces yo te invito a que escuches estas dos grabaciones. Creo que hay una primera, ¿verdad? No me acuerdo. ¿Con qué empezamos con procesos? Ah, creo que sí fue con la de Ana. ¿Sí fue con la de Ana? Sí. Ok. Bueno, perdónenme. Como yo también estuve enferma justo en estas semanas, se me va la onda. Y hoy quiero hablarte de la tormenta. Es otro de los procesos o de los momentos de crisis que muchos vivimos. Y quiero comentarte algo. Como seguidores de Jesús, porque eso, más allá de llamarnos de alguna forma, nos identifican como cristianos, porque de hecho la palabra cristianos la vemos en la Biblia cuando justo esa fue la palabra que utilizaron otras personas para referirse a los seguidores de Jesús. Cristiano significa Cristo chiquito o seguidor de Jesús. Entonces, más allá de una religión, lo que somos seguidores de Jesús, ¿no? Más que el nombre. Y como seguidores de Jesús, pues vamos a vivir lo que Jesús vivió y tenemos que poner en práctica lo que Jesús nos enseñó. ¿Y se acuerdan cuál es uno de los nombres con los que se referían mucho los discípulos y la gente alrededor de Jesús? ¿Con qué nombre le hablaba a él o cómo se refería a él? ¿Se acuerdan que habíamos visto que utilizaban mucho el nombre de rabí, verdad? ¿Y qué significa rabí? Maestro. Entonces, Jesús también, aparte de ser nuestro amigo, aparte de ser nuestro consejero, aparte de ser nuestro Dios, nuestro Señor, Él es nuestro maestro y Él vino a este mundo para enseñarnos cómo vivir en este mundo, que también hemos hablado mucho de esto y vamos a seguir hablando en la serie de procesos, que en este mundo dice la palabra que hay sufrimiento, en este mundo hay aflicción, en este mundo hay dolor, en este mundo hay enfermedad, en este mundo tenemos este cascarón que hablaba Fanny la semana pasada, que es un cascarón frágil, ¿no? Y que esta pandemia nos ha enseñado qué tan frágil puede ser el cuerpo, donde el cuerpo muere, ¿verdad? Pero también Jesús vino a enseñarnos las palabras de vida eterna, de que más allá de este mundo, que este mundo es temporal, que las aflicciones son temporales, pero que hay algo más importante, que es que lo que vivimos en esta tierra y cómo vivimos en esta tierra tiene una trascendencia hacia lo eterno. Y entonces yo les invito a que veamos cada palabra que Jesús nos enseña como una enseñanza de nuestro principal maestro en esta vida, el más importante de todos. Qué increíble que el Dios que creó el universo, el Dios de dioses, el Señor de señores, al cual se rinde y toda rodilla se doblará, ¿verdad? Y confesará que Jesús es el Señor. Que Él haya decidido, dice la palabra, que Él se humilló a sí mismo, decidió humillarse a sí mismo para bajar a esta tierra donde hay dolor, donde hay aflicción, que Él mismo sintió. Él sintió hambre, Él sintió dolor, Él sintió una de las muertes más dolorosas de la historia, que era la muerte de cruz, que los romanos crearon, inventaron, porque ellos eran unos sádicos. Entonces,
cuando la gente estaba crucificada, porque se crucificaban a los maleantes, a los que transgredían la ley romana y a quienes tenían que ser severamente castigados, se dice que se rasgaba, o sea, se reventaban los órganos internos del pez, o sea, era una cosa en dolor tan fuerte que por eso les daban líquido, esta bebida que tenía vinagre y tenía mirra, que de hecho, bueno, yo que estudio aceites esenciales, que eso les ayudaba, era como una anestesia para no sentir tanto dolor. Recuerda, bueno, no me voy a meter mucho en el tema, después vamos a hablar más de lleno en la muerte de Jesús. Pero te estoy contando esto y recuerden que Jesús antes de la muerte, él oraba y oró al Padre y dijo, si puede pasar de mí esta sopa, perdón, esta copa, porque él sabía qué tipo de aflicción, qué tipo de dolor y qué tipo de sufrimiento iba a vivir. Y fue tanto así que sudó sangre, o sea, yo no alcanzo a comprender qué fue lo que Jesús sintió que pasó este efecto en él. Y bueno, podemos investigar más al respecto, pero después nos metemos más a este tema. Lo importante aquí es cómo Jesús vino para decirnos, voy a hacerme como tú. No te voy a enseñar desde arriba, no te voy a enseñar desde algo que yo no he vivido. Me voy a hacer como tú para enseñarte. Por eso se humilló a sí mismo, siendo Dios, para hacerse como hombre, como tú y como yo. Y te voy a enseñar cómo vivir en este mundo. Y bueno, pues vamos a ver, mi amor, ¿me ayudas a compartir? Vamos a leer en nuestra palabra, vamos a ver la parte de la tormenta y lo que Jesús nos enseña de la tormenta. Ok, entonces, así se me antojó este cafecito o té que puso aquí mi esposo. Vamos a Marcos. Si tienes tu Biblia ahí, puedes leerlo desde tu Biblia o aquí en pantalla. Marcos 4:35 al 41. Entonces dice, ese día al anochecer, vamos a leer una parte donde Jesús está con sus discípulos, ¿ok? Les dijo a sus discípulos, o sea, Jesús, crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Fíjense que eso nunca lo había notado, porque bueno, vemos esta parte en los diferentes evangelios. Recuerden que hay 4 personas que escribieron acerca de la vida de Jesús y cada quien platicó sus relatos, lo mismo pero de forma diferente, cada quien con su esencia, ¿no? Y nunca había notado que también lo acompañaban otras barcas. Y se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Y esta parte hay muchas partes de la vida de Jesús que me gustan mucho y que me impresionan mucho, y esta es una de ellas. Mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Dice otra versión que estaba durmiendo sobre, pues, como un tipo de almohada. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, imagínate, o sea, va Jesús, tienen que ir al otro lado del lago y se van en barca y de momento empieza esta tormenta tan fuerte que se empiezan y se azotaban. O sea, imagínate la escena.
Es una tormenta, son varias barcas. Hay una barca donde está Jesús con sus discípulos y el barco, las olas lo azotaban. O sea, había demasiado movimiento, había demasiados gritos, había demasiado ruido. Y Jesús estaba dormido. Y esta parte digo, wow, ¿no? O sea, Jesús estaba en paz, él estaba dormido, tanto que lo tuvieron que ir a despertar. Entonces los discípulos dicen Jesús, o sea, así como que ellos no lo podían creer, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? O sea, estamos pereciendo, nos estamos hundiendo, ¿qué no te importa lo que está pasando? Y él con toda calma, con toda tranquilidad, con toda paz y con toda autoridad, se levanta, reprende los vientos, reprende la tormenta, todo se calma y Jesús los confronta en cuanto a su fe y les dice, en otra versión les dijo, hombres de poca fe, ¿no? O, ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué se espantan? ¿Por qué se atemorizan? ¿Y qué significa esto en nuestras vidas? No sé si tú has pasado por tormentas, pero yo creo que sí. Podría estar segura de que sí. Yo he pasado por tormentas en nuestras vidas. Y esas tormentas, estamos hablando de los procesos y de hecho voy a hablar de algo la siguiente semana, si Dios quiere, de otros procesos como diferentes valles, el desierto y demás. Pero, y en cada proceso es distinto, ¿no? Como hablaba también Ana de los diferentes procesos, hay diferentes elementos, o sea, el propósito es diferente en cada proceso. Las tormentas, no sé tú, y si quieres puedes comentar lo que venga a tu mente o lo que Dios te haga discernir o que Dios te revele en el chat o después dejo un espacio para compartir. Pero para mí las tormentas es algo externo, porque viene la lluvia, vienen los vientos, es algo externo que viene a tratar de hundir tu vida y que viene a tratar de atemorizarte, porque Jesús, los puntos que tocó en los espíritus, en el ser de sus discípulos, en su mente, fue la falta de fe y el temor, fue a lo que él llegó, los puntos a los que él los llevó. ¿Por qué? Porque vienen estos pensamientos. Yo creo que en las tormentas lo que pasa es que nuestros pensamientos son terriblemente atacados, ¿verdad? O sea, vienen cosas externas. Por ejemplo, estamos viviendo el tema de la pandemia y yo creo que aquí ya todos o nos hemos infectado o hemos tenido un ser querido que está infectado, ¿no? O sea, ya todos los que estamos aquí. Entonces, ante esto, por ponerte un ejemplo, muchas veces, y esto es algo muy característico que pasa con este virus, y lo hablábamos el viernes, de que muchas veces no sabes que estás infectado, pero ya estás sintiendo mucha ansiedad. Por supuesto que es un efecto también en el cuerpo, que es como el cuerpo está luchando finalmente, ¿no? Pero a mí se me hace muy característico, o sea, como que digo, ¿cómo puede ser que este virus traiga ansiedad y depresión? ¿No? O sea, es una cosa que en verdad sientes que te nubla, sientes que tus pensamientos, o sea, viene una pelea, una lucha a tus pensamientos muy tremenda, viene a querer atemorizar. O sea, este virus sí trae una tormenta a nuestras vidas. No sé si a ti te ha pasado, pero yo siento que sí. O sea, a todos nos ha pasado de qué va a pasar conmigo o qué va a pasar con el ser al que amo que está contagiado. Se va a morir, vamos a necesitar... Y entonces empiezas así tus pensamientos. Es un bombardeo, es una tormenta, son truenos, es lluvia y de momento te sientes sacudido por esta tormenta porque a lo mejor ya perdiste tu empleo o estás escuchando rumores de que va a haber recorte personal o estás viendo que tienes que pagar 1000 cosas, pero no estás teniendo ventas y el tema de la dinámica con los niños en casa, para quienes tienen niños en casa y con esto de la escuela virtual y aparte trabajo virtual y aparte todo virtual, ¿no? Y tener que atender. Y entonces, viene estrés, viene ansiedad, vienen estos truenos, viene esta lluvia y tu barca está azotándose.
Y entonces es en esos momentos en donde dices, Jesús, ¿dónde estás? ¿Estás dormido? Dios, no estás viendo lo que está pasando, no estás viendo lo que me está aconteciendo, no estás viendo que me están diagnosticando que ahora esto en mi cuerpo está pasando esto, o que mi matrimonio se está desmoronando, o que mis hijos están muy mal, que mi trabajo tiende de un hilo. O sea, ¿dónde estás? ¿Por qué estás durmiendo? ¿Por qué duermes? ¿Que no ves lo que está pasando? No sé tú, pero a mí me ha pasado eso. Y yo creo que a todos. Y es ahí donde cuando clamamos a Jesús, Él despierta, ¿no? Y Dios no duerme. Dice la palabra que realmente Dios no duerme, pero ante nosotros, ante nuestros ojos, cuando Jesús nos habla, es como que ya despertó, ¿no? En esta tierra sí estaba dormido, pero dice la palabra que Él no duerme, ya en espíritu. Y es como si ya despertara cuando Él toca algo en nuestro ser, ¿no? Él toca el botón de aquello que está alterado y dice, a ver, ¿dónde está la fe, mujer? ¿Dónde está la fe, mi querido amigo varón? ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué estás atemorizado? Y entonces decimos, pues, ¿por qué? Pues porque está todo lo que está pasando y no ves que me estoy hundiendo y mi barca se está hundiendo. Y, por ejemplo, David en los Salmos, él tiene un escrito donde habla, un salmo donde dice, las aguas, siento que las aguas me están inundando. Muchas veces ya ni siquiera nos sentimos en la barca, muchas veces nos sentimos que ya hasta nos caímos de la barca y ya nos estamos ahogando y ya las aguas nos están sobrepasando. ¿Y qué es lo que Jesús nos dice en medio de esa tormenta y en medio de ese caos externo que quiere venir a hundir nuestra vida? Número 1, Él quiere que tomemos autoridad sobre las circunstancias. Y eso muchas veces, y más cuando estás enfermo y cuando no tienes fuerzas y cuando tu mente está nublada, o sea, literalmente, no porque tú quieras, o sea, en verdad sientes que la mente, por ejemplo, con esta enfermedad, que no te funciona, o sea, que no te gira el ratón, ¿no? O sea, a mí, y me sigue pasando esto, y mi papá me decía también, es que de momento las cosas me olvidan, así de la nada. Yo ayer dejé la olla prendida, me subí al baño y empecé a hacer cosas allá arriba. O sea, se me fue por completo que estaba calentando la comida. Y así dije, a ver, no, empecé a oler y dije, ¡la comida! ¿No? Así se te van las cosas. O sea, es una cosa fisiológica que te pasa algo en el cerebro, o sea, que como que te bajan el switch. Eso me pasó también cuando estaba embarazada de Shalom. Y en todos mis embarazos, algo me pasaba mentalmente que como que no me giraba, o sea, entre que las hormonas y entre que lo dopada que estaba por los medicamentos o cuando estaba en un nivel de deshidratación tal por cuando tenía la hiperemesis gravídica que vomitaba todo el día. O sea, imagínense en la debilidad a la que entra el cuerpo. Y cuando tienes que tomar autoridad en medio de una debilidad tal, la verdad es que no es fácil. Y es ahí donde opera la fe. Como Fanny cuando estaba operada, ¿no? Y con la garganta abierta, o cuando puedo mencionar aquí mil y un ejemplos de lo que nos ha pasado, que estás en medio de algo donde no tienes las fuerzas, no tienes la energía, no tienes la claridad mental, estás en medio de una tormenta donde hay muchas nubes que están nublando tu vista, están nublando tu mente y aparte estás siendo bombardeado, o sea, está cayendo toda hasta granizo cae en tu cabeza, ¿no? Pero en medio de eso Jesús nos enseña que debemos encontrar ese punto donde Él está, donde lo despertamos con con nuestro clamor, para que Él nos inunde de su paz en medio de la tormenta. Y no sé si te ha pasado, pero a mí también en medio de la tormenta llega el momento en donde hay algo, una palabra de Dios, lo que decía Fanny. O sea,
estar leyendo, escuchando la palabra de Dios y en esos momentos estar recordando, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres mi proveedor, tú eres. Y si me siento a la fregada y siento que esto ya se está hundiendo, que la barca ya se está hundiendo, pero tú eres. Y entonces es esos momentos en donde Jesús entra y tú puedes clamar, dice la palabra, que tú puedes pedir por fe. Cuando sientas que tu fe se debilita. Y ojo, no es que seas un mal hijo de Dios porque tu fe se debilita. Jesús siempre nos confrontaba con la fe, pero él sabía que nuestra fe tenía que ir creciendo y tenía que ir madurando, y la de sus discípulos. Al principio los regañaba siempre, bueno, los confrontaba, ¿no? Y siempre les decía, hombres de poca fe. Jesús, es que no pudimos sacar los demonios. Jesús, es que no pudimos hacer el milagro. Y siempre era hombres de poca fe, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que Jesús los estaba haciendo menos, que los estaba reprobando, que los estaba... No, él estaba confrontándolos con la verdad. Sí, la verdad, Jesús, la verdad, ahorita no tengo fe. No tengo fe, esa es la realidad. Mi fe está debilitada, mi fe está quebrantada, mi fe está siendo bombardeada y no la tengo. Pero si Él dice en su palabra que si te falta fe la pidas, es porque Él sabe que Él puede proveerte y que no es que no tenga de malo, porque sí está mal no tener fe, pero no es que Él te va a desechar por no tenerla. Él te va a proveer. Pero Él quiere que nosotros seamos honestos y sinceros y seamos confrontados con esa verdad que Jesús siempre nos confrontaba. Él iba siempre a la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y podemos decir en esos momentos, sí, Jesús, no tengo fe, la verdad. Me siento muy mal, me siento ya que tengo las aguas hasta acá como David se sentía, o sea, no puedo. O sea, la verdad ahorita no puedo, pero tú sí puedes. Y vengo a ti para reconocer que yo no puedo, pero tú sí puedes. Y es ahí donde Él nos inyecta de su autoridad, nos inyecta de su fe, nos inyecta de su palabra, nos inyecta esas fuerzas sobrenaturales, nos inyecta eso sobrenatural, esa paz sobrenatural que no podrías tener tú por ti mismo en esas circunstancias. Cuando Dios nos dio, cuando la vida de Shalom estaba en peligro en mi vientre, vino una paz tan sobrenatural. Y, o sea, de que yo decía, se va a cumplir el propósito de Dios, pase lo que pase, se va a cumplir el propósito de Dios. Y Él va a cumplir su promesa. Porque Shalom no nada más significa paz, también significa concluido, acabado, o sea, ya, completo. O sea, y eso era lo que yo declaraba en ese momento, de que yo en medio de todas estas malas noticias, yo sé que tú vas a hacerlo, Jesús, porque tú ya lo dijiste. Y tenga que pasar por lo que tenga que pasar. Si te vas a llevar a Shalom, que te la lleves tú. Si esto, lo que sea el propósito por el cual tú estás permitiendo que esto pase, el propósito yo sé que se va a cumplir y que se va a completar y que esto es solamente momentáneo, como dice la palabra, estas tribulaciones pasajeras o estas momentáneas tribulaciones. Y entonces viene Jesús a tu vida para decir, tormenta, cállate. Vientos, basta. Y entonces la tormenta, aún en medio de todas esas circunstancias, en tu mente se calma. Hace unos días nosotros notamos, obviamente cuando estamos bien, pues no estamos checando cómo están los niveles del cuerpo, o sea, no checamos la máquina, hasta el motor, hasta que no vemos una señal de alarma, ¿no? Y eso mismo nos pasa con el cuerpo, no nos checamos, no nos hacemos estudios, nada, porque pues nos sentimos bien. Entonces, ahora que pasamos por el segundo contagio de COVID,
pues al estar revisando y monitoreando la saturación, pues también checas el pulso al mismo tiempo, está al lado, ¿no? Y en la noche, hubo una de las noches donde vi el pulso de Silas en 54 y yo así de, ¡ah, qué! ¿No? ¿Me pasas 45? Ah, bajó hasta 45. ¿Me pasas papel, mi amor? Y entonces, muchas cosas pasan, quiere venir la tormenta a tu cabeza, ¿no? Entonces dije, no, a ver, tranquilos, primero vamos a hablar con la doctora para ver si esto es normal. Seguimos monitoreando y nos dimos cuenta que nada más pasaba en las noches. Entonces la doctora dijo, yo sí recomiendo, como pasaron por esta infección y a este virus le encanta atacar al corazón, de hecho, estuvimos tratando de hacer cita con varios cardiólogos, nos pasaron como 5 o 6 contactos aquí en Pachuca y todos estaban a 20 días o a un mes para poderte revisar, de tantos casos que se requieren revisar. Entonces, yo decía, no, pues no me tanto tiempo y pues hay que checar. Entonces, dije, no, a ver, o sea, yo ya sentía venir la tormenta a mi cabeza y Silas también me dijo, ¿sabes qué? Que en la noche empezó así como muchos pensamientos de, ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si? A mí también me querían atacar estos pensamientos en la noche, quería venir la tormenta en la noche. Y entonces dije, no voy a permitir que esto pase. Ya hemos pasado por suficientes tormentas como para dejar que esta tormenta se haga en nuestra cabeza. No voy a pensar en nada porque no está nada escrito, ¿no? Y aún cuando haya un diagnóstico, yo sé que Jesús nos va a dar la respuesta, como no las ha dado durante toda nuestra vida. Entonces, no me voy a preocupar, no voy a darle lugar al temor, no voy a darle lugar a pensamientos, cosas que no están pasando y que a lo mejor no van a pasar, que van a enfermar mi mente, mi cuerpo, que no me van a dejar dormir. Eso no va a pasar. Y me quedé dormida. Y oré y me quedé dormida. Y bendito Dios, tal cual, o sea, al otro día dije, no, o sea, lo que sí necesito yo es saber tener respuestas como rápido para estar como, ok, ¿no? Tranquila, o sea, no esto de que esperar 20 días. Y le dije a la doctora, ¿sabes qué? A ver, por favor, programa una cita virtual porque sí necesito hablar, o sea, esto como que mensajes y luego que no se puede hablar bien. Ya la doctora nos dio la cita, ya platicamos esto de que nada más pasan las noches y así con más detalles y dijo, miren, no se preocupen, no es nada grave, si fueran taquicardias en lugar de, o sea, que el pulso estuviera muy alto, ahí sí sería como de chécate ya, pero no, o sea, puede ser que sea por una condición desde niño, porque él hizo mucho deporte, ya pudimos dar todos esos detalles. Para no hacerles el cuento largo, nos recomienda con una cardióloga que se manejó todo de manera virtual porque ahorita presencial está muy, ¿no? Retirado. Se hizo los estudios y la cardióloga dijo, estás bien. O sea, sí, a veces lo que hace esta infección es que sí inflama y por eso sentías como este dolor en el pecho y sí era importante revisar, ¿no? Para descartar cualquier cosa, pero estás bien. Lo que tú tienes es una condición llamada corazón de deportista, hiciste mucho deporte de niño y de joven, entonces nada más sigue haciendo ejercicio, retoma el ejercicio y toda esta condición va a mejorar. Y dijimos, gracias Dios, pero desde antes de ese resultado, nosotros habíamos tomado la decisión de que no hubiera una tormenta en nuestras vidas por algo que no, o sea, no sabíamos hasta que no tener los resultados y es ahí donde Dios te da esa autoridad de decir, no voy a estar pensando en que si se va a morir, en que si, ojo, no estamos hablando de la no prevención, porque la Biblia también nos enseña a ser prevenidos. Estamos hablando del no dejar que tu mente tenga esta tormenta de pensamientos, de cosas que no puedes controlar, de cosas que no están en tus manos, de cosas que ni siquiera van a pasar, porque viene algo ya, y muchas personas, y más los que somos muy mentales y visuales, y estamos, y eso, y si el otro, y si el otro, y ya estamos con depresión, con ansiedad, con un estrés impresionante, irritables, y se pierde la fe, se pierde la paz, se pierde la tranquilidad por una tormenta que tú permitiste que pasara en tu mente. Entonces, Jesús quiere que en medio de esas tormentas
si no tienes la fe, la pidas. Jesús quiere que en medio de esas tormentas tú tomes autoridad para callar esos pensamientos, para callar esas emociones que se exacerban, ¿no? Que vienen por los pensamientos que tú estás permitiendo que se estén maquinando dentro de ti y que no tienen ningún efecto de, se me falta la palabra, edificar tu vida. O sea, por supuesto que muchas veces hay que tomar decisiones en medio de la tormenta y en medio de la crisis hay que tomar decisiones y para eso también podemos pedir sabiduría. Entonces, en medio de la tormenta, ya con esto termino, clama a Jesús. Clama a Jesús y en su espíritu Jesús no duerme. Jesús está presente, aunque tú pienses que Jesús está dormido. Él está presente, pero Él quiere transmitirte, quiere inyectarte su paz, quiere inyectarte su autoridad, quiere inyectarte fe, quiere inyectarte sabiduría para las decisiones que tú tengas que tomar en medio de esas circunstancias y eso que te puede estar atormentando, que de hecho esa es la palabra, atormentar viene de una tormenta que está viniendo a tu vida. Entonces, no permitas que el enemigo venga a atormentar tu vida. Toma autoridad con esa fe que le puedes pedir a Jesús, con esa sabiduría que tú puedes pedirle a Él para tomar decisiones y con esa fe que se requiere. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo al respecto, si quiere escribir algo en el grupo. Vamos a pasar a la cena del Señor. Ante mi amor, vamos a leer rápido. Si no tienes, lo que requieres es o un jugo de un vino, un jugo de uva. Si no lo tienes, toma agua. No te preocupes, todos tienen agua en su casa. O sea, estos nada más son simbolismos. Lo que importa realmente es el acto de recordar a Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ¿ok? Como es la primera vez que lo vamos a hacer aquí en Burning Houses, quiero hablar de cómo ocurrió, cómo Jesús lo hizo con sus discípulos, pero posteriormente vamos a hablar de otras instrucciones que Pablo nos da al tomar la cena, que tiene que ver básicamente, y te lo resumo, pero después lo vamos a ver a detalle, con hacerlo consciente. Y él confrontó a la iglesia de Corinto porque ellos nada más se reunían para emborracharse. Entonces, Pablo les exhorta y les regaña y les dice, a ver, o sea, no vamos a hacer esto de manera indigna. Esto es con el objetivo de recordar a Jesús. Entonces, yo sé que ahorita no lo vamos a hacer de manera indigna porque realmente queremos hacerlo. O sea, el chiste es no nada más hacerlo por hacerlo con otro objetivo, sino que realmente estemos muy conscientes de aquello que vamos a hacer, que es muy natural, es muy, muy sencillo, que Jesús lo hizo con sus discípulos. No es un acto así de, oh, ¿no? O sea, pero que Dios lo que sí quiere es que lo hagamos conscientes y lo hagamos realmente con el propósito por el cual es esto, que es recordar a Jesús. Más allá del elemento, Jesús es más importante que el elemento. Recordar la cruz es más importante que si tienes jugo de uva o vino o agua. Si no tienes un pan en tu casa, una tostada, puedes usar, no sé, lo que sea que tengas ahí que represente un simbolismo. No queremos hacer esto de una manera religiosa porque eso no es el punto. El punto es, o sea, por eso Pablo exhortaba a la iglesia de Corinto, porque ya se había convertido en una tradición religiosa, tanto así que la gente nada más iba para otros asuntos y no para darle importancia al verdadero significado de esto. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente en la palabra, dice... Jesús ya estaba cerca de morir, de ser entregado. Y vamos a ver el contexto en el cual se hizo esto. Dice, cuando llegó el día de la fiesta de los panes y levadura. Por eso es de preferencia, pero no es obligado, porque repito, esto no tiene que hacerse de manera religiosa, sino lo que importa es el significado. El pan sea sin levadura. ¿Por qué? Porque Dios le había instruido al pueblo
hebreo desde que salieron de Egipto, o que fue la última, que de hecho de eso también voy a hablar del proceso del encierro. Espero que la próxima semana nos dé tiempo de ver todos los procesos, pero cuando Dios nos saca de Egipto, Él les... Perdón, Dios le pide a su pueblo que celebren la primera fiesta, que fue la fiesta de la Pascua, que tenía que ver con panes sin levadura, pero también tenía que ver con sacrificar un cordero. Primero era sacrificar el cordero y tenían ellos que tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero sin defecto, y la sangre de este cordero la tenía, lo estoy platicando muy, ay, ¿cómo se dice? ¿Ven esto que les digo del cerebro? Y aparte que tengo cerebro de mamá lactante, muy por encima, ¿no? Ya después veremos cuando llegue la fiesta de la Pascua y cuando celebremos también que Jesús resucitó, vamos a ver esto más a detalle. Igual podemos traer a un invitado que sea experto en esto. Pero bueno, ellos tenían que pintar en los dinteles de su casa con la sangre del cordero. Cada fiesta que se celebraba, que Dios les pidió celebrar a su pueblo, representa a Jesús, es una sombra de lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, este cordero tiene que ver con Él. Él es el cordero sin mancha, Él es el cordero que no pecó, que quita el pecado del mundo. Y esta representación es porque cuando ellos pintaban el marco de sus puertas con la sangre del cordero, la plaga de la muerte, que era un espíritu de muerte que se llevó a los primogénitos de todos, hasta de los animales, no podía entrar a la casa donde se estaba celebrando esta fiesta, donde estaban comiendo el cordero, pero donde estaba pintada, marcada con la sangre de este cordero. Y esta sangre representa el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Que el espíritu de muerte, ojo, no estamos hablando de la muerte física, porque sí morimos, ¿no? Ese es un hecho, el cascarón sí se muere, pero la muerte espiritual ya no entra en nuestra vida, sino que ahora en Jesús tenemos vida eterna. Entonces, Jesús estaba celebrando esta fiesta. Con sus discípulos, porque la tenían que celebrar, eran judíos y era parte de la ley y Jesús cumplió cada parte de la ley. Entonces, ellos estaban viendo dónde iban a celebrar la Pascua. Dice, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos? Preguntaron. Miren, contestó él. Al entrar ustedes a la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entren. Y díganle al dueño de la casa, el maestro, fíjense, con M mayúscula, que estábamos hablando que uno de los nombres de Jesús, o como nos debemos referir a Jesús, es como maestro, porque Él es nuestro principal maestro. Entonces, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal cual les había dicho Jesús. Así prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, perdonen a Shalom que está aquí al lado, está queriendo comer naranja, perdonen el ruido. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. En otra versión dice hasta que regrese con ustedes. O sea, Jesús va a regresar con nosotros. Y bueno, él también regresó con ellos, con sus discípulos, resucitado, y comió un desayuno, de hecho, con ellos. Dice, perdón, me perdí. Dice, luego tomó la copa, dio gracias y dijo,
Fíjense, aquí está la verdadera instrucción, aquí está el verdadero significado de lo que vamos a hacer. Y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Entonces, tenían que repartirlo, es algo de compartir. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, esto lo que estamos haciendo hoy en día es en obediencia a lo que Él nos pidió que hiciéramos para recordarlo a Él. De la misma manera, tomó, Shalom, de la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Ay, creo que me... A ver. Perdónenme, creo que nos faltaron unos versículos. Espérenme, vamos a Lucas. Lucas 22. Después del 20. Ay, perdón. Es que ustedes comprenderán que hacer todo esto con la bebé. El 21 dice, pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. O sea, era el discípulo que le traicionó, Judas. A la verdad, el Hijo va a tener con sus discípulos acerca de su muerte. Pero lo principal en esto, y ustedes lo pueden buscar entre semana en los diferentes evangelios y en diferentes versiones, y ustedes lo podrían hacer solos, inclusive, no necesitan que lo hagamos nosotros con ustedes en Morning House. Es muy bueno hacerlo en comunidad hoy, porque finalmente es lo que Jesús pide, que compartamos esto en memoria de Él, que compartamos el pan, que compartamos el vino en memoria de Él. Pero tú también puedes hacerlo solo con tu familia, tú también puedes hacerlo solo con tu pareja o solo, ¿no? O sea, decir, Jesús, hoy yo quiero recordar lo que tú hiciste en la cruz por mí y hago esto en memoria de ti para recordarte. Esto no es un acto religioso, este no es un acto de tradición de nada más hacerlo por hacerlo. Este es un acto en donde verdaderamente lo único que nos pide Jesús es recordarle a Él, hacerlo en memoria de Él. Entonces, pues bueno, vamos a tomar nuestros elementos, ya sea que tengas agua, como decíamos, la bebida que tú tengas, si no tienes algo que normalmente pues el vino y el jugo de uva, o a lo mejor podría ser hasta jugo de arándano, ¿no? Es de color rojo y por eso es como más simbólico, es más representativo de la sangre de Jesús. Pero bueno, si no lo tienes, toma lo que tengas a la mano. Déjenme, voy a dejar de compartir pantalla. Si quieres, pues prender tu cámara, porque esto es algo que hacemos entre hermanos, entre comunidad. Amor, ¿quieres venir o...? Y vamos a dar gracias a Jesús, primeramente por su sangre, por ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Yo voy a orar con mis propias palabras, pero tú puedes también ocupar tus propias palabras en tu mente o en voz alta para darle gracias por esa sangre que nos dio vida eterna. Ese sacrificio representa el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, como ese cordero sin mancha que les comentaba que celebraban en la Pascua, que vino, ese cordero, el sacrificio que se hacía de ese cordero era la representación, era el espejo de que Jesús iba a morir por nosotros
para pagar el precio de nuestros pecados y para darnos acceso al Padre nuevamente, para darnos acceso a la vida eterna, para quitar, que dice la palabra que a través de sus llagas nosotros somos sanados. Entonces, aun cuando tengas síntomas físicos, tú crees que tu sanidad ya está en Jesús, porque Él no nada más nos sana físicamente. Muchas veces tendemos a pensar que la sanidad solamente es física, pero la sanidad también es en el alma. La sanidad principalmente que viene a través de Jesús es en nuestro espíritu. Y todo eso lo podemos recibir, esa paz, ese amor, esa misericordia, esa gracia, esa fe, esa sabiduría, todo lo que Él nos provee diariamente como un buen padre, fue a través del pago que Él hizo por nosotros en la cruz, derramando su sangre, sufriendo una de las muertes más dolorosas del mundo. Entonces, vamos a darle gracias a Jesús. Jesús, gracias. Gracias, gracias, gracias. Hoy nos reunimos para celebrarte a ti, para darte gracias por ese amor tan hermoso, por ese amor eterno que has tenido y tienes por nosotros. Desde antes, en el presente y en el futuro, tu amor es eterno, sin fin por nosotros. Porque tus pensamientos fueron de bien para nosotros, porque tú fuiste nuestro Salvador, tú fuiste ese cordero que nosotros no tuvimos que sacrificar, sino que tú te sacrificaste a ti mismo para pagar el precio de nuestros pecados, pagar el precio de nuestra maldad, para darnos acceso a la vida eterna, para darnos acceso al Padre nuevamente, para poder tener una relación y una comunión contigo y comunicación contigo. Gracias porque a través de tu sangre también tú nos regalaste al Espíritu Santo y nos dejaste a tu Espíritu para que morara con nosotros y en nosotros. Gracias porque a través de esta sangre que tú derramaste en la cruz, yo he sido sanada, yo he sido sanado, yo he sido limpiado de mis pecados. A través de esta sangre, Señor, que fue por gracia, fue un regalo inmerecido. Tú nos das la facultad de poder seguirte y poder obedecerte y poderte amar porque tú nos amaste primero. No hacemos esto de manera religiosa, hacemos esto de manera consciente. Hacemos esto en memoria de ti, porque así tú lo pediste, Jesús, y porque te amamos y porque tú nos amaste primero a nosotros. Gracias por esta sangre que derramaste a favor de nosotros. Y por eso hoy, en medio de esta tormenta en el mundo, en medio de esta pandemia, en esto que quiere venir a atormentar nuestras vidas, a atormentar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, en medio de eso, por esta sangre que tú derramaste en la cruz, nosotros tomamos autoridad para decirle a la tormenta, cállate, cállate, y te ordenamos que no vengas, no puedes venir a tratar de hundir mi vida, nuestra vida. En el nombre de Jesús, tormenta en mi mente, cállate. Por la autoridad que Jesús nos dio en la cruz, hoy te digo a ti pensamiento de temor, pensamiento de muerte, pensamiento de enfermedad, pensamiento de escasez, pensamiento de pobreza, todo pensamiento que venga en contra de Jesús, todo pensamiento con falta de fe, hoy te decimos, cállate. Y hoy te pedimos, Jesús, que nos llenes de tu fe. Te amamos, Jesús. Pueden tomar de él. Y Señor, te damos gracias por tu cuerpo, por ese cuerpo que vino a morir por nosotros, porque te humillaste a ti mismo siendo Dios. Dejaste tu trono para venir a este mundo a enseñarnos, a ser nuestro maestro. Veniste a sufrir, a padecer dolor, a padecer hambre, a ser tentado. Pasaste por lo que nosotros pasamos y aún mucho más de lo que nosotros hemos vivido para enseñarnos cómo hacerlo. Gracias, Jesús, porque tu cuerpo también nos dio vida eterna en esa cruz. Gracias, Jesús,
por eso que tú padeciste, por ese dolor que padeciste, con esa corona de espinas que pusieron en tu cabeza, por esas, cuando arrancaron tu barba, cuando te dieron latigazos, cuando te hicieron cargar esa cruz. Todo ese dolor tan fuerte que sentiste fue por amor a nosotros. Nos estabas viendo a nosotros. Y eso es lo que te mantenía. Gracias, Jesús, porque también la Biblia dice que el pan representa tu palabra. Representa las palabras de vida para nosotros, esa vida eterna que tú nos diste en la cruz, porque hoy sabemos, como decía Fanny, que pase lo que pase, nuestro final es un final glorioso. Y vamos a morir de alguna u otra forma y de lo que sea. Cuando muramos sabremos y tendremos la paz de que esa muerte nada más es el puente que se abre para estar contigo en la eternidad. Y tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de saber que nuestra vida está en tus manos y que esta vida física es pasajera, pero que lo que más importa es esa vida eterna que tú nos regalaste en la cruz. Gracias, Jesús, por tu cuerpo. Gracias, Jesús. Hacemos esto en memoria de ti. Yo quiero partirlo con mi esposo. Pueden comer. Y si alguien quiere dar gracias, adelante, puede abrir su micrófono. Charina, ¿estás hablando? ¿Estás en mute? ¿Está Fanny? Ya. Yo quiero darle gracias a Dios porque si no hubiera sido porque Él hubiera sido obediente, porque Él fue obediente, yo no hubiera conocido la salvación, ni cada uno de nosotros. No hubiera sido pagado nuestro pecado, no hubiera sido comprada nuestra salvación y regalada a nosotros. Y yo le agradezco eso al Señor. Ayer estaba leyendo Hebreos, donde dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y lo único que yo le digo, Señor, permíteme ser obediente igual que tú. Si tú tuviste que aprender, Señor Jesús, cuando estuviste en este cuerpo de carne, pues cuánto más nosotros. Entonces, pues oro y le doy gracias a Dios por este grupito y le pido al Señor que nos dé siempre disposición en nuestro corazón para obedecer hasta el más mínimo detalle. Si Él tuvo que aprender a obedecer, con mayor razón nosotros. Y cada día tenemos que hacerlo. Así que le doy gracias a Dios por la disposición de las vidas de ustedes que están aquí ahora. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y también le doy gracias porque hace algunos años Él decidió que yo naciera en esta tierra para hacer una diferencia. Y ese es uno de los propósitos por los que tú estás en esta tierra. Para hacer la diferencia a donde quiera que te pares. Recordar siempre que tú eres luz y la luz alumbra. Y tú eres sal y la sal da sabor o irrita. No es en medio. Da sabor, conserva, por eso salan la carne para conservarla o irrita si cae en alguna herida o en algún lugar donde no está bien las cosas. Entonces, pues le doy gracias a Dios porque me escogió. Le doy gracias a Dios porque soy su hija. Le doy gracias a Dios porque puedo compartir con ustedes. Le doy gracias a Dios porque estoy sana, porque aunque soy sobreviviente de COVID, como muchos de los que estamos aquí en este grupo, igual que mi mamá, estamos bien. Estamos bien porque lo tenemos a Él. Y con Él, si lo tenemos a Él, tenemos todo. Amén. Gracias. Ahorita vamos a orar por ti, no se nos ha olvidado, nada más que Fanny, tú querías abrir tu Sí, claro que sí. Yo también le quiero dar gracias a Dios porque como ahorita decías, amiga, como Él siendo Dios, ¿no? Que Él es el resplandor de la gloria de Él mismo y que Jesús tuvo exactamente la naturaleza de Dios porque Él es Dios, vino, se despojó de sí mismo y se hizo hombre, ¿no? Y se hizo hombre
para entendernos, para poder saber lo que nosotros como humanos íbamos a pasar. Y por eso le doy tantas gracias a Dios, porque Él no es ajeno a todas las cosas que estamos viviendo, porque Él vivió lo mismo, padeció lo mismo, sin pecado, pero Él vivió el dolor del cuerpo, Él vivió las tormentas, Él vivió y pasó una vida humana, y más sin embargo, Él no solo se quedó ahí, sino que ahora se fue a la diestra del Padre, intercede por nosotros, y ahora está llenándonos de ese amor eterno que no se va a acabar. Entonces yo le doy gracias a eso, a Dios por eso, porque es un amor que entendió, ahora se compadece de nosotros porque Él pasó por lo mismo, pero por sobre todas las cosas nos dio a su Espíritu Santo. Y estoy muy agradecida con Dios, con Jesucristo, y que su Espíritu Santo ahora vive en nosotros para que podamos vivir una vida en victoria en Él en todo momento, y que sobre todas las cosas Él no nos dejó solos, nos dejó su misma presencia para que ahora nosotros caminemos con Él hasta llegar a la meta, y que ese amor eterno no va a variar, ese amor eterno ya nos ama de principio y fin, y que Él no nos va a dejar, que eso es lo más hermoso, que pasemos lo que pasemos, vivamos lo que vivamos, su presencia y su amor van a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias a Dios. Amén. ¿Alguien más Ah, que... yo. Hay dos maneras de ser salvos, de acuerdo a la misma Biblia. Por gracia, favor inmerecido, o por cumplir la ley todos los días de nuestra vida, por la cual esa vía nadie puede llegar al cielo. Desafortunadamente, la mayoría de judíos no creen en el Mesías, que es Jesucristo, que pagó el precio por nosotros. La Biblia dice, el pago del pecado es muerte. Así es que si nosotros hemos pecado en esta tierra, merecemos morir y no tener vida eterna. La otra manera de ser salvos es por gracia, favor inmerecido. Y la misma Biblia dice, por gracia sois salvos. O en otras palabras, por Jesucristo sois salvos. Desafortunadamente son pocos los judíos que han creído en Jesús como el Mesías. Y gracias a Dios nosotros, que siendo de olivo ajeno, de olivo ajeno, fuimos injertados en ese árbol. Y gracias a Jesucristo podemos salvos. Es la gran diferencia. De tu vida, los días de tu vida, crees en aquel que pagó el precio por ti. Por gracia somos salvos, gracias a Jesucristo. Amén, así es. ¿Alguien más que quiera dar gracias? Dice Ana aquí, porque ella tiene ahorita conexión inestable. Dice, gracias Jesús por nunca renunciar a nosotros, llamarnos de la manera más pura y limpia, por siempre tener pensamientos de bien hacia nosotros. Amén. ¿Alguien más que quiera dar gracias? Bueno, seguramente ustedes ya lo hicieron de manera personal con Jesús, pero si alguien quiere hacerlo con nosotros, y si no, pues bueno, le cedo la palabra a Fanny. Hoy es el cumpleaños de Charín, antes de cederle la palabra a Fanny, entonces vamos a orar por ella. Es que cantar las mañanitas es medio difícil, ¿verdad? Pero bueno, te cantamos las mañanitas, te celebramos, te festejamos tu vida, damos gracias a Dios por tu vida. ¿Y a quién le gustaría orar por Charín, por este año que cumple, que Dios le permite cumplir? Fanny, sí, gracias. Por Charín, Señor, Padre, muchas gracias por tu amor inagotable. Gracias porque tú eres real y porque tú también nos daste desde la fundación del mundo. Y hoy en especial te quiero dar las gracias por de tu hija Charín, Señor. Gracias porque tú la viste. Ella ya estaba en tu mente, Señor, ya venía a tierra y tú la creaste para tu hacer y tus propósitos. Y te gracias porque hoy permites cumplir un año más de Señor. Gracias, Padre, porque tu día la has sostenido y la tendrá, Señor, en toda su vida. Y este año pedimos que ella
pueda ser fortalecida, que ella pueda seguir siendo llena de ti, que sobre las cosas, todo lo que ella viva, los aprendizajes o las experiencias, Señor, en su vida sigan siendo significativas en ella para que sigas creciendo en su corazón, en su mente, en su alma, en todo su ser, y ella seguir siendo esa hija que tú ya amas por quien es ella y por la obra preciosa que tú no paras hasta que esté en esta tierra. La bendecí. Te pedimos que la de tu gracia y de tu favor y que tu luz siga resplandeciendo en ella, donde quiera que ella esté, donde quiera que ella vaya, y que ella pueda seguir sintiendo este amor en ella, con su mami, con toda su familia, porque sabemos que así lo siente, pero todas las cosas sabemos que Espíritu Santo va con ella. Sabemos que tú seguirás cumpliendo tu propósito, a culminarlo en su vida y en todos los que tú permitas viva y esté en esta, Señor. Gracias de día, que lo pueda disfrutar aún a los que lo rodean, que pueda sentirse amada y abrazada en este día tan especial. En el nombre de Jesús. Felicidades. Muchas felicidades. Te Un abrazo. celebramos. Gracias a Jesús por tu vida. Y pues bueno, Fanny, te cedemos, ya tenemos la canción lista, te cedemos la palabra.